comparto la pantalla. A ver. Ahí estamos. En el encuentro de hoy vamos a seguir hablando un poco de la memoria principal. Quizás en la plataforma hoy con la clase encontraron otros PowerPoints, pero esos serían los PowerPoints que vamos a ver en el siguiente encuentro, porque nosotros perdimos uno, que fue cuando estuve con COVID, que es el que vamos a ver hoy. Después vamos a ver si podemos hacer un hueco y lo podemos agregar un encuentro más a los que ya nos quedan, así compensamos. Pero bueno, hoy vamos a seguir con lo que nos falta de memoria principal. Ahí vamos. Bueno, vamos a analizar el concepto de tiempo de acceso a memoria. Nosotros lo último que habíamos visto eran los pasos que se siguen cuando el procesador desea acceder a la memoria principal, ya sea en una operación de lectura o en una operación de escritura. ¿Se recuerdan nuestro último encuentro? Primer paso, la línea LE se pone en 1, segundo paso, en la línea de direcciones se pone la dirección a la que se quiere apuntar, se realiza la lectura o la escritura, ¿recuerdan? Entonces, acá viene el concepto de tiempo de acceso. El tiempo de acceso a memoria es el que transcurre mientras se posiciona la dirección de memoria a la que se quiere acceder, o sea, el valor que va por la línea de direcciones encuentra la dirección de memoria y, o sea, el tiempo comienza desde que se posiciona, desde que se direcciona. Y una vez que está apuntado, el tiempo que transcurre hasta que aparecen los resultados, ya sea una lectura, ya sea una escritura. Si es una lectura, que una copia de la dirección direccionada se ponga en la línea de datos, a disposición del procesador, o si es una escritura, que los valores que vienen por la línea de datos se guarden en las direcciones seleccionadas. Ese tiempo que transcurre se llama tiempo de acceso. Tiempo de acceso a memoria principal. Y se mide en nanosegundos. Un nanosegundo es la 1000.000.000ª parte de un segundo. O sea, es un lapso de tiempo muy, muy corto. O sea, si yo un segundo lo divido en 1000 partes, cada una de esas partes es un milisegundo o milésima de segundo. Si yo una milésima de segundo la divido en 1000 partes, cada parte es una millonésima de segundo, también llamado microsegundo. Si yo a un microsegundo lo divido en 1000 partes, cada una de esas partes es un nanosegundo, una 1000.000.000ª parte de un segundo. Y el tiempo de acceso a memoria se mide en nanosegundos. En el ejemplo que tenemos acá, que es el escaneo del libro, que ya tiene algunos años, están poniendo como ejemplo un chip de memoria principal cuyo tiempo de acceso es de 70 nanosegundos. Hoy en día estamos hablando de tiempos, ahora hay tiempos de acceso mucho más cortos. Estamos hablando de 12, de 15 nanosegundos, dependiendo de la marca y del modelo del chip de memoria principal. Y uno puede presuponer, 15 nanosegundos es nada, es algo rapidísimo el tiempo de acceso a memoria principal. Y la verdad que no es así.
El tiempo de acceso a memoria principal es uno de los grandes cuellos de botella que tiene todo sistema general. O sea, toda computadora tiene que solucionar el problema de tiempo de acceso a memoria principal, porque es muy grande el tiempo de acceso con respecto a la frecuencia de trabajo del procesador. Y esto sucede desde la primera generación de computadoras. Uno puede decir, bueno, las memorias fueron, a medida que fue avanzando la tecnología, se fueron mejorando los chips de memoria. Sí, se van achicando los tiempos de acceso cada vez más. Pero al mismo tiempo, los procesadores cada vez trabajan con mayor rapidez. O sea, es una carrera sin fin, en la que el tiempo de acceso a memoria siempre queda atrás. Siempre queda atrás. Esto lo dejamos con puntos suspensivos, porque más adelante vamos a ver cuál es la solución técnica que existe para el tiempo de acceso a memoria, que en realidad la solución es la memoria caché. Con la existencia de la memoria caché se soluciona el problema de tiempo de acceso a memoria. Eso lo veremos en uno de los encuentros, lo veremos más detalladamente. ¿Está? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a tiempo de acceso. ¿Está claro, gente? ¿Me están escuchando, no? Porque yo a Sí, sí, veces... perfecto. Se escucha. Gracias, gracias. Sí, sí, Necesitaba escuchar algo, porque el tipo siempre como diciendo, uy, se cortó. No, nada, gracias, gracias. Ahí No, seguimos. se entiende, pasa que son conceptos muy teóricos por ahí, no estamos ahí súper atentos. Está bien, y yo por ahí los voy diciendo muy rápido. Lo bueno es que todo esto queda guardado y siempre se puede volver. Pero nunca duden en consultar mientras estoy explicando. Si hay alguna duda, me preguntan. ¿Está? Bien, vamos a ver, porque hasta ahora hemos hablado básicamente de la RAM nada más, como memoria principal. Y la memoria principal no solo es la RAM, sino también hay una porción de memoria principal que es ROM, que es donde está el BIOS. Entonces vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias que tenemos entre un dispositivo RAM y un dispositivo ROM. Memoria RAM, por empezar, la sigla es Random Access Memory, de ahí sale la sigla RAM, que en castellano sería memoria de acceso aleatorio. Y yo me pregunto, ¿qué significa que una memoria es de acceso aleatorio? Una memoria es de acceso aleatorio cuando el tiempo de acceso a esa memoria es el mismo a cualquiera de sus direcciones. Todas las direcciones de esa memoria, todas las posiciones, todos los registros que conforman esa memoria tienen el mismo tiempo de acceso. Eso me define una memoria de tipo RAM, Random Access Memory, que tiene el mismo tiempo de acceso para todas sus posiciones. ¿Y por qué uno recalca eso? Porque no siempre fue así. No siempre fue así. Hubo memorias en que el tiempo de acceso, hay otros tipos de accesos, como por ejemplo el acceso secuencial. El acceso secuencial es un acceso en el cual cada posición de esa memoria tiene su propio tiempo. Su propio tiempo, en el cual el más rápido es la primera posición, la posición 0. Y el tiempo de acceso más alto es la última posición. O sea, es como que se va haciendo un recorrido dirección por dirección hasta encontrar la posición que se busca. Ese es el acceso secuencial. Es bastante ineficiente, pero en un momento era lo que había. Ustedes imagínense
retrocedamos varias décadas atrás, e imaginemos que un dispositivo de memoria estaba guardado en una cinta. No sé si vieron alguna vez alguna película de la década del 50, 60, donde hay unas computadoras de tamaño de unos placards, y sobre esas paredes habían como unas cintas, unos rollos de cinta que pasaban, bueno. También eran dispositivos de memoria, es decir, yo al registro que quiero acceder está cerca del principio del carrete, lo voy a encontrar mucho más rápido que si lo tengo por la mitad o mucho más, porque tengo todo el recorrido hasta llegar a esa posición. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Es como cuando escuchábamos música en cassettes. Algunos de nosotros, que hemos vivido unos años, en una época escuchábamos música en unos cassettes, que eran unas cajitas plásticas donde había una pequeña cintita que iba corriendo. No sé, ustedes seguramente nunca lo han conocido. Pero digamos, venían los temas uno detrás de otro, y si yo quería de repente ir al tema 5, tenía que adelantar la cinta hasta encontrar el tema 5, que si quería escuchar el tema 1 no había problema, porque era que si estaba rebobinada la cinta, era el primero que encontraba. Bueno, eso era acceso aleatorio. Profe, Sí, escucho, Jessica. el ejemplo, me parece mejor, es, usted dice los cassettes, la televisión antes, que uno le tenía que girar a la perilla, Tal canal cual, por tal canal. Tal cual. A mí me han contado que eran así las teles. A mí me han contado. Sí, o sea, bueno, había que encender la tele y esperar 3 minutos hasta que aparezca la imagen, mientras calentaban las válvulas. Bueno, era así. Bueno, pero sí, es cierto. Pasar de canal en canal era en forma secuencial, que seguía una secuencia. El 13, pasábamos al 11, pasábamos al 9, pasábamos al 7, y después para llegar al 2 teníamos que dar. En cambio, el acceso aleatorio es directamente poner el número y llegás sin ningún problema, como con el CD, uno quiere escuchar el tema 11 y simplemente teclea el tema 11. Volviendo con la tele, el control remoto. El control remoto vino a ser el acceso de las acceso. teles de hoy por hoy. Es el acceso aleatorio, porque uno directamente, y así todo, uno si quiere tiene la opción de hacer un barrido secuencial por los canales, ir pasando canal por canal. O sea, hoy en el control remoto tenemos las dos opciones. Podemos hacer un recorrido secuencial, sí, o un acceso aleatorio donde ponemos directamente el canal y vamos. Entonces, de ahí viene el término RAM, de acceso aleatorio. El tiempo de acceso a cualquier posición es exactamente el mismo. En cambio, la sigla ROM dice Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Qué significa? Que es un dispositivo de memoria que solamente uno puede acceder a él para hacer una lectura sobre él, para leer lo que hay, no para escribir. En realidad no es tan así. No es tan así, vamos a ver por qué. Pero de ahí vienen las siglas. Eso significa que la memoria ROM no tiene acceso aleatorio. En realidad, la memoria ROM también es de acceso aleatorio. Le quedó el nombre RAM y ROM marcando esas propiedades, pero en realidad hay más propiedades, y una cosa no inhabilita a la otra. La ROM también tiene acceso aleatorio. Por ejemplo, la RAM, como dijimos, tiene acceso aleatorio. La lectura y la escritura tienen el mismo tiempo de acceso. Un dispositivo RAM tiene un tiempo de acceso X. Ese tiempo de acceso X es el mismo tanto sea una lectura o si es una escritura. Tiene el mismo tiempo de acceso. Y además, como ya hemos dicho en el encuentro anterior, la RAM es volátil. ¿Qué significa? Que cuando se corta el equipo, cuando se apaga el equipo, todo el contenido de la memoria se borra. Es volátil. En cambio, la ROM, a ver,
Primero es una similitud. La ROM también tiene acceso aleatorio. Significa que cualquiera de sus posiciones tiene el mismo tiempo de acceso. Ahora bien, en la ROM la lectura es rápida y la escritura es muy lenta. Hay una diferencia entre tiempo de acceso para lectura y tiempo de acceso para escritura. Una diferencia muy marcada entre lectura y escritura. Y la última característica es que la ROM es no volátil. O sea, ¿qué significa que es no volátil? Con la BIC, dice Rodrigo, claro, con la BIC para rebobinar los cassettes. No volátil significa que puede conservar la información que está conteniendo por más que no tenga suministro eléctrico. Por más que se haya cortado el sistema, lo que venía almacenando se mantiene, es no volátil. Profe, consulta. Con la ROM, o sea, la ROM, digamos, es de escritura, pero una sola vez. No es que puedes escribir cuando quieras como la RAM. Al menos eso había leído en el manual, digamos. Sí. Vienen preescritos y eso es lo que queda y no se puede modificar, digamos. Solo leer. Bueno, ahora vamos a ver un cuadro, o sea, en un ratito vamos a llegar a un cuadro donde vamos a ver distintos tipos de RAM y distintos tipos de ROM. Eso que vos decís es correcto para las primeras ROM que han salido. Hoy en día tenemos un universo de memorias ROM que es muy distinto a las ROMs originales. Por ejemplo, Ahora, profe, ¿puede ser que la ROM se actualiza para actualizar drivers y que acepte un nuevo procesador o cosas así? ¿O no es la ROM la que se actualiza ahí? Sí. Hoy tenemos actualizaciones periódicas de la ROM. Lo que pasa es que, bueno, ahora me estoy adelantando a lo que vamos a ver dentro de unos minutos, pero tenemos en la familia de la ROM, de las ROMs, es como que se abrió en dos partes. Las ROM propiamente dichas y las RMM, que son las Read Mostly Memory, o sea, las memorias de mayormente ser leídas. Porque digamos, la ROM que tenemos en nuestras computadoras son ROMs que nos permiten volver a escribirse. Pero, digamos, su trabajo en sí es simplemente para leerla. Es como que la gran mayoría del tiempo es una memoria en la que solamente se lee. Y eventualmente, cada tanto, cuando hay alguna actualización, se puede volver a escribir. Que en general son procesos automáticos, donde el usuario no interviene. Es más, ni sabemos que se nos está actualizando la ROM, porque de eso se encarga directamente, no el sistema operativo, sino ciertas aplicaciones vinculadas al fabricante de la computadora, que manda actualizaciones periódicas, y una de las actualizaciones es el dispositivo ROM. Pero eso lo vamos a ver en detalle ahora, en un ratito. Pero es así. La ROM, básicamente, a ver, al menos una vez se tiene que escribir. Hasta la ROM más dura, la que es propiamente ROM, al menos se escribió una vez. Y siempre la escritura de la ROM tarda muchísimo más tiempo que la lectura de la ROM. La lectura de la ROM es rapidísima, en cambio la escritura no. Y eso pasa en mayor o menor medida en todos los dispositivos ROM. Yo no sé si ustedes seguramente tendrán algún pendrive y lo usarán para llevar y traer información de un dispositivo al otro, y el pendrive es un dispositivo ROM también, es una memoria ROM. De hecho, es una flash ROM, ¿no? Y como todos los dispositivos ROM, tienen una diferencia de tiempo de acceso entre lectura y escritura. Lo pueden comprobar ustedes mismos. O sea, incluso dentro de los pendrives, que prácticamente no se nota la diferencia entre lectura y escritura, pero existe. Prueben, enchufar un pendrive en la computadora, agarren cualquier archivo pesado,
escríbanlo en la ROM, o sea, lo copian a la ROM, fíjense, midan cuántos segundos tarda en copiarse, y después hagan la operación inversa. Cópienlo desde el pendrive hacia el disco rígido, y fíjense el tiempo que tarda en leerse y lo que tarda en escribirse, y van a ver una diferencia. De hecho, cuando ustedes compran un pendrive, en el blister del pendrive, donde están todas las especificaciones técnicas, les va a aparecer los dos tiempos de acceso, el de lectura y el de escritura. En los pendrives, la diferencia entre lectura y escritura en una ROM se achicó considerablemente, pero todavía sigue existiendo. Todavía sigue existiendo la diferencia de tiempo de acceso entre lectura y escritura. Pero lo que dijeron recién es cierto, la ROM fue hecha básicamente para ser leída. Es solamente para ser leída, es un dispositivo que en teoría quedó ahí escrito y es algo que no se modifica. Aunque hoy en día ya no es tan así. ¿Está? Bien. A ver. Esto es un poco de lo que ya hablamos. Vamos a hacer... Bueno, nosotros cuando hablamos de la ROM, de memoria principal, estamos hablando de una ROM en particular, que es la llamada ROM BIOS. A lo largo de esta cursada vamos a ir viendo que a lo largo de todo el sistema general de una computadora vamos a encontrar un montón de dispositivos ROMs desparramados en la computadora. Vamos a ver ROMs por todas partes. Cuando uno dice memoria ROM a secas, enseguida pensamos de la ROM que pertenece a la memoria principal, o sea, a la que se le dice ROM BIOS. Pero no es el único dispositivo ROM que hay dentro de una computadora. Por eso está bueno, cuando hablamos de la ROM, de la principal, decirle ROM BIOS. ¿Y por qué se llama ROM BIOS? Porque básicamente esa ROM tiene un programa, tiene una aplicación que se llama BIOS, que es la sigla de Basic Input Output System, sistema de entrada-salida básico, que es el sistema que se encarga, es el programita que se hace cargo del manejo de la computadora hasta que se carga el sistema operativo. Yo, cuando encienden una computadora, el primer programa que empieza a trabajar es el BIOS. Es el BIOS, que está en la ROM de la memoria principal. El BIOS lo primero que hace es verificar que todo el hardware esté funcionando correctamente. Hace una verificación de todos los elementos de hardware. Y de acuerdo a esa verificación, en las notebooks es algo que no se da, pero todavía en muchas máquinas de escritorio se escucha el clásico beep, y cuando uno enciende la computadora. Ese beep es un mensaje que manda el BIOS y que nos dice que está todo correctamente, que está funcionando correctamente. Incluso hay... ¿Se cortó? No, se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, pues se me cambió la pantalla. Incluso hay un código de señales auditivas que nos dice que de acuerdo al tipo de señal que se escucha, nos indica qué tipo de problema tiene el equipo. Pueden ser 4 bips seguidos, 2 bips cortos, uno corto y uno largo. Bueno, cada uno, hay un código que me dice a dónde está el problema de hardware que encontró el BIOS. Hoy en día eso no lo sabe prácticamente nadie. Yo en algún momento lo tuve que incluso que estudiar, tuve que dar un parcial contestando el significado de los bips. Que la verdad, eso depende de la marca, ¿no? De la BIOS, del fabricante de la BIOS. No, era un código, busqué... estaba normalizado. Después puede ser que hayan cambiado, pero hoy en día es algo que ya no se le da mucha, digamos, para lo único que sirve es para saber que algo anda mal. Si uno no escucha el clásico beep y escucha otro tipo de sonidos, bueno, algo anda mal. Algo anda mal. Y quizás
googleando un poco, buscando, pueden llegar a encontrar el significado, los códigos que manda la BIOS. Puede ser que con el tiempo se haya diversificado y cada fabricante tenga su propio código. No lo sé. De hecho, ya hoy prácticamente no se escucha. Hay muchas máquinas que ese bip ni siquiera se escucha. Pero todavía en muchas máquinas de escritorio se sigue escuchando el bip de arranque. Y eso es lo primero que hace el BIOS. Lo segundo que hace es cargar en memoria principal el sistema operativo, o sea, los archivos de sistema, ¿no? Los programas de sistema. Los carga en memoria, porque como cualquier otro programa, para que un programa se ejecute, primero debe estar cargado en la memoria principal. Primero tiene que llegar. ¿Y quién se encarga de eso si todavía no está trabajando el sistema operativo? También el BIOS. El BIOS es quien se encarga de que se cargue el sistema operativo y una vez que está cargado ya toma el control del sistema operativo y empieza a trabajar dicho sistema, haciéndose cargo de todo, sea el sistema operativo que sea un Windows, sea Linux, sea el que sea. Siempre tenemos la BIOS, que es la que se encarga de bootear, que es la forma que se le dice, es un invento argentino. La palabra booteo en realidad no existe, pero se le puede decir como arranque del sistema. ¿Está? Esas son las funcionalidades principales que tiene el ROM BIOS. ¿Algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto? A ver, algo en el chat. ¿Cuál sería la diferencia con el componente del Mother Chip BIOS? Bien, Rodrigo. A ver, es que el chip BIOS del Mother es el BIOS. Yo creo que si dice chip BIOS en general, se está refiriendo a la ROM BIOS. O sea, a la ROM BIOS. Es ese. Está en el Mother. Así como en el Mother también están los slots en el cual yo voy a colocar todos los dispositivos de memoria RAM, también está la ROM inserta en el Mother. Pero ya no a través de un slot, sino directamente está puesto en el Mother. Creo que se puede llegar a cambiar. Sí, se puede llegar a cambiar el dispositivo ROM, pero es algo que no sucede habitualmente. Pero como vamos a ver, no es el único dispositivo ROM que tenemos en una computadora. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros. Vamos a encontrar dispositivos ROMs donde menos lo esperamos. Pero bueno, cuando decimos ROM directamente, por lo general nos estamos referenciando a la ROM BIOS. ¿Está? Bien. Después, bueno, les voy a mencionar así rápido el bit de paridad, antes de ir al cuadrito. El bit de paridad es una solución técnica que existe en el momento en que se realiza una transmisión de un valor, o sea, se envía un mensaje entre un dispositivo y otro dentro de una computadora. Estos valores van a viajar a través de los buses, como ya hemos visto antes, y cada uno de los bits que forman parte de ese valor van por su propio canal, o sea, por su propio cable. A veces pasa que cuando se envía el contenido de un registro de un dispositivo a otro, no todos los bits llegan de la misma forma que salieron. ¿Qué quiere decir? Que quizás alguno se puede invertir. Si era un 1, se transforma en un 0, o al revés, si era un 0, se puede llegar a transformar en un 1. Eso se llama inversión. Se dice es el efecto de inversión. ¿Y eso a qué se debe? Hay muchos factores
que hacen que pueda llegar mal un mensaje entre un dispositivo y otro. Interferencia, ruido blanco, cargas electromagnéticas que haya dentro de la computadora. Hay una cantidad de errores que se pueden llegar a dar. Igual, esto sucedía más en primeras computadoras. Todavía sigue pasando, pero no tanto como antes, y esto quizás es debido, bueno, a la mejora tecnológica de cada uno de los componentes, y a que cada vez menos hay componentes móviles. Estamos tendiendo a tener computadoras donde todo sea algo estático, donde no haya piezas móviles con motores y demás. Quizás la última pieza con motor famosa que queda en algunas computadoras sea la unidad de disco rígido. Es un disco que gira, tiene un lector, tiene un motorcito, bueno, pero ya está siendo reemplazado por los de estado sólido. Entonces, hoy en día ese tipo de problemas es cada vez menor, pero todavía sucede. ¿Y cómo se solucionan los problemas de inversión? A través del bit de paridad. Pero veo que se nos está terminando el tiempo. Así que yo les propongo que nos desconectemos y nos volvamos a conectar, así terminamos este concepto y después vemos el cuadrito de las memorias. ¿Dale? ¿Hacemos eso? Perfecto. Bárbaro. Ok. Dale, Gracias. profe. Perfecto, profe. Ok. Muy bien. Ya estoy grabando, sí. Estábamos hablando entonces del bit de paridad. ¿Y el bit de paridad qué es? Es un bit extra que aparece en cada uno de los registros de la memoria. O sea que en lugar de tener cada registro 8 bits, tiene un bit extra, o sea, son 9 los bits. Pero ojo, esto no quiere decir, siempre lo que se sigue almacenando es un byte de información, o sea, 8 bits. Este bit extra no se usa para almacenamiento, sino que es un bit de control. Es un bit de control. ¿Y cómo es que trabaja este bit, que se llama bit de paridad? Vamos a suponer que en un registro tenemos guardado un dato, un valor binario, en el cual tenemos una cantidad de unos y ceros, por ejemplo, qué sé yo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Cuántos unos tengo? Tengo 5 unos. 1, 1, 1. Yo estoy con la cámara apagada, ¿no? Perdón. No sé por qué. Ahí está. Ahí estoy, perdón. Entonces, como dijimos, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. O sea, tengo 5 unos. Entonces, el bit de paridad va a ser un 0 o un 1. Pero, ¿cómo se va a guardar? Se va a guardar de forma tal que la cantidad de unos sea un número par. ¿Se entiende? Si yo en el bit, en el byte que tengo guardado, tengo 5 unos, el bit de paridad va a ser un 1. Así tengo 6 unos. Tengo una cantidad par de unos. ¿Se entendió? Si yo en el byte que tengo guardado tengo solamente 2 unos, el bit de paridad va a ser un 0, porque ya es un número par. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. De esa Yo forma... no entendí. ¿Cómo? No entendí, perdón. Yo Bueno, no entendí, perdón. Bueno, ahí vamos, Rodrigo, ahí vamos. Yo tengo... a ver. Vamos a ver. En un registro tengo un 1, otro 1. ¿Lo ven? Un 0. Se ve.
un 0, un 0, un 1, 4 y me faltan 2. Un 0 y un 0. Ese es el byte que tengo guardado, ¿no? ¿Cuántos unos hay? 3. El bit de paridad tiene que ser un valor que tiene que forzar a tener una cantidad par de unos. O sea que el bit de paridad en este caso sería un 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 en total. Tengo una cantidad par de unos. ¿Se entiende? Ahora sí. Entonces, cuando se realiza la transmisión, lo primero que se hace es chequear que la cantidad de unos sea par. Vamos a suponer que mientras se hace la transmisión, hay un valor que se invierte. Hay un valor que se invierte. Esto que era un 0, ahora se transforma en un 1. Hubo una inversión. Ya el valor ese no es válido. Entonces, cuando llega al dispositivo, lo primero que se hace es contar la cantidad de unos. 1, 2, 3, 4, 5. Es una cantidad impar. Entonces, al ser impar, esa transmisión se desecha y se vuelve a hacer. Para eso sirve el bit de paridad. De esa forma, se logra reducir los errores de inversión en un 94% aproximadamente. O sea, prácticamente... ¿Eso ocurre dentro de la BIOS o entre otros dispositivos también? Todos los dispositivos de la... Ahora estamos hablando de memoria en general. Ahí va. La RAM también está de paridad en cualquier... O sea, si tiene que ir un valor entre la memoria RAM y un registro ports, también se chequea el bit de paridad. Entre la memoria RAM y el procesador también se chequea el bit de paridad. Eso es algo que se hace constantemente entre dos. O sea, de un pendrive al disco también, digamos. De un pendrive, lo que pasa que ahí ya estamos hablando de una transmisión desde el exterior de la computadora. Ajá. Pero desde que se ingresa al registro port, a partir de ahí se chequea el bit de paridad. ¿Está? El port es la puerta de entrada al sistema central. No sé si se acuerdan los primeros encuentros que hablamos. Igual vamos a tener un encuentro donde vamos a hablar solamente de ports. Donde lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, ese es el objetivo del bit de paridad. Solucionar los errores de inversión. Que hoy en día se han achicado un montón. Una, porque ya no hay tantos problemas de inversión como hace algunas décadas. Y otra, porque a lo poco que hay ya se lo puede reducir en más de un 90%. O sea que prácticamente no tenemos errores de inversión. ¿Cuáles son los casos en que el bit de paridad no puede detectar los errores? Cuando se invierten 2 bits, ¿se entienden? Si se invierte en 2 bits, me va a quedar un valor par y lo va a tomar como bueno y es malo. Pero de hecho ya no sucede tanto, porque en la década del 90 era muy común usar cualquier aplicación y de repente se colgaba sin ningún sentido. Hoy ya no pasa tanto eso. ¿Se entiende? Y esto es debido a muchos factores, no solamente la existencia del bit de paridad, ¿no? En realidad son muchos los factores que hacen que hoy los sistemas sean mucho más confiables y estables. Pero este es uno de los factores que interviene. Cada vez hay menos problemas de inversión. ¿Está, gente? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a borrar y vamos a seguir con lo último, que es el cuadrito de memorias Random Access. Vamos a hablar un poco de las familias Random Access. Como podemos ver, las memorias Random Access no solamente son la RAM, también tenemos las ROM.
¿Mm? Primero, bueno, hablemos rápidamente de las RAM. Son memorias. ¿Qué clase de memorias son? Memoria de lectura y escritura, donde tenemos la DRAM, la SRAM y la VRAM. DRAM significa RAM dinámica, Dynamic RAM. Dynamic RAM. Es, por ejemplo, la memoria principal RAM está compuesto por tipos de RAM dinámicas, por DRAM, que están construidas con capacitores, con pequeños capacitores. En cambio, las SRAM son RAM estáticas, static RAM, que están construidas por transistores. La diferencia no solamente con qué componente se fabrican, sino que también tenemos diferencias técnicas entre una DRAM y una SRAM. La SRAM no puede ser utilizada para memoria principal por costos, por volumen, porque emite mucho calor, o sea, los transistores emiten calor. Cualquiera que tenga un equipo para guitarra o bajo con esos transistores enormes saben de lo que estoy hablando. Tremendos disipadores. Y bueno, lo mismo pasa en escala chiquita en los microchips. Los transistores calientan un montón. Además, el tamaño, el volumen es mucho mayor y el costo ni hablar. Por eso la memoria principal, la parte RAM, está hecha con RAM dinámica, hecha con capacitores. ¿Cuál es la otra característica? Bueno, la memoria DRAM, la dinámica, tiene un tiempo de acceso mucho más alto que una memoria RAM estática. La memoria RAM estática, prácticamente el tiempo de acceso es inmediato. Es inmediato. Pero lamentablemente no se puede utilizar para memoria principal. Con la memoria SRAM se forman los chips de memoria caché. Pero ya les estoy adelantando otro tema. Y después la VRAM es la RAM que tenemos en las placas de video. La V es de video, video RAM. Básicamente, en las placas de video tenemos un propio procesador, que es el GPU, que es la unidad procesadora de gráficos, no confundirla con CPU, por favor. No nos olvidemos que procesador central, en una computadora hay uno solo. Eso no quiere decir que no haya otros dispositivos que hagan proceso de datos. Por ejemplo, el GPU en las placas de video. Y así como hay un pequeño procesador, también hay una pequeña memoria. Y esa memoria son dispositivos RAM, pero por sus características se la llama VRAM, video RAM. Esa es la familia de las RAM. Y la familia de las ROM vemos que la familia está dividida. No pasa nada, hay muchas familias que están divididas, es algo típico. Bueno, esta familia está dividida en dos grandes ramas. Primero las ROM, las primeras que han salido, las ROM para ser solo leídas, que es tal cual lo dice su definición, que son las ROM y las PROM. ¿Cuál es la característica? Que una vez que fueron escritas, no se pueden reescribir. Diferencia entre ROM y PROM, la P es de programmable, o sea, ROM programable. Las ROM eran las primeras que han salido, las ROM a secas, en las cuales el mismo fabricante del microchip se encargaba de escribir toda la información que iba a tener ese dispositivo ROM. Era lento, era costoso, y el fabricante de computadoras ya recibía una ROM llena. ¿Está? ¿Cuáles eran las contras? Que periódicamente se iban volviendo obsoletas porque necesitaban una actualización en el contenido, pero no se podían modificar. No se podían modificar. Entonces después salieron las PROM, las Programmable
ROM, o sea, las ROM programables, en donde el fabricante de computadoras directamente compraba el chip vacío y se encargaba de tomar del lote de chips ROM vacíos, tomaban algunas, las escribían, tenían los dispositivos como para escribirlas, y las montaban en sus computadoras. Esto abarató costos, porque entonces el fabricante de computadoras podía comprar una mayor cantidad de chips, y por ende tenía un mejor precio, porque ustedes saben, cuanto más compro de algo, a mayor cantidad puedo obtener un mejor precio, ¿no? Se abarataban los precios y el mismo fabricante de computadoras se encargaba de escribirlas, como para que no escribir grandes tandas de información, porque al tiempo que se volvía obsoleta ya no servían más, entonces iban haciendo de a poco para que no tengan que desechar ninguna. Pero esto se mejoró con las EPROM, que es una especie de PROM. La E de borrable, erasable, del verbo erase, que es borrar también, ¿no? Las PROM borrables, que eran unas ROM que venían con un hueco a la altura donde estaba el mini circuito, o sea, en el medio de la pastilla del circuito integrado. A ver si se los puedo hacer ver. No soy muy bueno dibujando y mucho menos en una computadora, pero vamos a hacer el intento. A ver, acá tenemos el chip. Como una pastillita así. Y acá tenemos todas las patitas conectoras. ¿Están? ¿Se entiende? Mucha calidad. Más o menos. En el centro había un hueco. Había un hueco donde podíamos observar el circuito impreso chiquitito donde estaban todos los dispositivos, que es una parte muy chiquita de los chips, ¿no? Estamos hablando de algo que se tiene que ver, para verlo en detalle hay que verlo con microscopio, ¿no? Pero estaban expuestas, tenían una película fotosensible estos circuitos, y estos chips venían con un sticker que cubría el hueco. Entonces quedaba oculto el circuito. Ahora, teníamos la oportunidad de levantar el sticker, exponerlo 30 segundos a luz ultravioleta y todo el contenido se borraba. Por eso era EPROM, era Erasable PROM. Y después había que volver a escribir el ROM. Cosa de ¿quién podía escribir un ROM en ese momento? Solamente un fabricante de computadoras. Cuando yo tenía un conocido que había comprado una PC, cuando recién habían salido las ROM EPROM, ¿no? Y que sí, que no, que si le levantás se borra todo, que sí se borra, que no se borra, y el tipo se quiso dar el gusto. Le levantó el chip y se borró la ROM, y esa computadora no anduvo más. ¿Se entiende? No anduvo más, porque ¿cómo hacíamos nosotros para programar una ROM? No teníamos ni los conocimientos ni los recursos. O sea, tuvo que comprar otro ROM y hacerla cambiar con todos los costos y bla, 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 bla. Pero bueno, les puedo asegurar que la EPROM funcionaba de esa forma. ¿Para quién mejoró? Y en realidad para el fabricante. Porque ¿quién podía actualizar una ROM si no tenían los elementos? Sí, la podías borrar. Pero ¿cómo hacías para volver a escribirla? Y más adelante salieron las que actualmente tenemos en nuestras computadoras, que son las EEPROM. Electronic Erasable PROM. O sea, borrables electrónicamente. Donde ahora no hace falta una exposición a la luz, o sea, algo mecánico, sino algo totalmente lógico, poder entrar y hacer una actualización a través de una aplicación. Y de los cuales hoy en día el mismo fabricante
de la computadora manda actualizaciones en forma automática y hacen que se actualice el contenido de la ROM. Esas son las EEPROM que tenemos, que son las ROM que tenemos en las computadoras de hoy en día. Fíjense que esta clase de ROMs ya no se llaman memorias para ser solo leídas, sino memorias para ser mayormente leídas. O sea, la mayor parte del tiempo son leídas, pero a veces se vuelve a escribir. Por eso se llaman RMM, Read Mostly Memories. Por último, tenemos la Flash ROM, donde tenemos todo lo que es el universo de los pendrive, de las tarjetas de memoria para celu, para los estéreos de los coches, para las cámaras fotográficas y demás. Que también es del tipo EEPROM, pero tiene otra arquitectura, en la cual la característica principal es que el tiempo de lectura y escritura se acercan bastante. Si bien sin ser el mismo tiempo de acceso, se acercan cada vez más. Así hicimos un recorrido muy rápido por el cuadro de memoria Random Access. ¿Alguna pregunta más, gente? No. Muy bien. Y con esto terminamos el encuentro de hoy. Ahí tienen bibliografía. Y aquí estamos. Lindo brick le quedó, me dice Rodrigo. Sí, yo dibujando soy bastante torpe, pero a veces, bueno, y más en una pantalla, muy, muy difícil. No, digo, la compu de su amigo, digo. Lindo ladrillo. Bueno, sí. No, pero fue una experiencia ahí, pero nos quedó re claro que las EEPROM se borran y se borran, sí. ¿Dónde se pueden ver todo este tipo? Por el barrio de Caballito hay un museo de la informática, donde, no recuerdo bien dónde está, pero hay todo este tipo de al que le gusta, ¿no? Obviamente, a muchos van a decir, ¿para qué quiero ver esas piezas de museo? Precisamente, son de museo. Y ahí hay todo tipo de dispositivos de la década del 80, del 90 y demás, cosas que uno las usaba y hoy están tan lejanas, ¿no? Está bueno, porque uno puede aprender un poco la evolución de los dispositivos. Así que bueno, gente, no sé, si quieren alguien hacer algún comentario, alguna pregunta, como para ir cerrando el encuentro de hoy, los escucho. ¿Todo bien? Ese silencio, que está todo muy bien. Sí, se entendió. Es como que yo entiendo, todos están esperando el resultado, ¿no? El resultado del trabajo práctico, ya lo sé. Y bueno, con el correr de la semana van a ir recibiendo el resultado. Tanto algunos, ya les digo, mitad y mitad, o va a estar corregido por mí, o va a estar corregido por Enrique, igual no hay diferencia, ya nos conocemos muy bien con Enrique y tenemos el mismo criterio. Así que bueno, nada, gente, nuestro próximo encuentro, tenemos un encuentro más en mayo, no recuerdo la fecha, pero está en la plataforma, nos volvemos a encontrar en unos días, espero que prontamente reciban el resultado del TP1, y bueno, nada, nos estamos viendo, gente. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Llegué a saludarlo.